Ya da inicio a la grabación, doctor. Muy buenas tardes a los concurrentes de esta audiencia de continuación de juicio oral en el distrito del Tambo, provincia de Huancayo, ante el tercer juzgado penal unipersonal, subespecialidad en delitos asociados a la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que despacha el juez suscrito Luis Olita Ceballos ha convocado a la presente audiencia de continuación de juicio oral, señalada para hoy, 28 de marzo a las 4 de la tarde, en los seguidos contra Krüger Miranda Rosales por delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, agresión física en agravio de Elvia Viani Lozano Inga, y por delito contra la salud pública en la modalidad de violación de medidas sanitarias en agravio del Estado peruano, Ministerio de Salud, expediente número 266-2020-48. La audiencia se lleva a cabo en forma virtual debido a la pandemia por coronavirus mediante el aplicativo Google Hangout Meet. El citado acusado tiene mandato de comparecencia simple. Se hace presente que la audiencia se está registrando en audio y video para los fines pertinentes. Solicito la acreditación de los concurrentes. Señor juez, muy buenas tardes con las demás partes. Por este Ministerio Público, Vilca Rodríguez, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chupaca, y demás datos consignados en audiencia anterior, señor juez. Bien, gracias. En este caso no hay actor civil. El abogado de la Procuraduría del Ministerio de Salud se encuentra. Sí, señor juez, muy buenos días. Buenas tardes con todos los presentes. El abogado Julio Carlos Morales Espinosa, abogado de la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud, con registro CAL 77280, casilla electrónica 47034. Gracias. La defensora pública de víctimas de la agraviada o el defensor público. Sí, buenas tardes. Soy el abogado Manuel Chuquín de Desma, defensor público de víctimas de Minjos, casilla electrónica 75307 y domicilio procesal Girón Bruno Teleros 335 Chupaca. Gracias. Bien, la agraviada Elvia Viani se encuentra. Sí, doctor. Sí, doctor, buenas tardes. Soy Elvia Viani Lozano Inga, con el DNI 46983492, dirección calle Las Orquídeas, sin número Chupaca, número de teléfono 900771805. Gracias. Gracias. También el abogado del acusado. Buenas tardes, señor juez. Quien habla, el abogado Sergio de la Cruz Zúñiga, en la defensa del imputado Krüger Miranda Rosales, con registro de abogados de Junín 41332, domicilio procesal electrónico 31015, número de contacto 990-308096 y demás datos consignados en anterior audiencia. Téngase por acreditado, señor juez. Gracias. Gracias. También el acusado, acredítese. Buenas tardes, señor juez. Krüger Miranda Rosales, DNI 45278803, con dirección en la carretera Huancayo Yauyos, sin número, Yanacancha, número de celular 980-1808-22. Active su cámara, señor Miranda. Bien, un solo nombre, Krüger, nada más. Sí, Krüger, un solo nombre. Bien. Habiéndose acreditado los sujetos procesales, se declara válidamente instalada esta audiencia de continuación de juicio oral. En la sesión anterior, el abogado de la defensa del acusado ofreció nuevos medios probatorios consistentes en un informe de tomografía original, un CD. También ofreció un pase de vehículo y un pase laboral para su desempeño del acusado como alcalde de entonces del distrito de Yanacancha, Chupaca, con vencimiento al 28 de julio. También ofreció la declaración del médico Uber Gustavo Villarroel Quispe respecto a la pericia de parte post facto del 2 de marzo de 2022 y también la declaración de la psicóloga forense Ángela Milagrito Sámez López, igualmente respecto a una pericia de parte post facto
sobre credibilidad del relato respecto al informe o pericia psicológica oficial de autos. Antes de resolver, señor abogado, ¿puede precisar si estos medios probatorios los está ofreciendo como en calidad de nuevos medios probatorios o en calidad de reexamen? ¿Han sido inadmitidos o son nuevos medios probatorios para poder precisar ese extremo? Señor magistrado, la última vez hicimos un debate por nueva prueba, órganos de prueba nueva, señor juez. No, reexamen no, prueba nueva. Bien. Porque usted verá que tiene fecha cierta posterior a la acusación, señor magistrado, hay que tener en cuenta eso. Muchísimas gracias, señor juez. Bien. La señorita fiscal también se pronunció ya en la sesión anterior respecto a dichos nuevos medios probatorios, como ha precisado la defensa, y ha señalado respecto al informe tomográfico, no tiene objeción. Sin embargo, respecto al CD que contendría dicho informe, se opone porque es relacionado con el informe tomográfico. También se ha pronunciado respecto a los órganos de prueba de carácter personal y, señorita fiscal o señor fiscal, le pediría que precise respecto a los informes, perdón, a los pases. Hay un pase laboral y un pase vehicular. Son dos pases que presenta la defensa del acusado como nuevos medios probatorios. ¿Podría Señor precisar juez, su opinión al respecto? objeción, señor magistrado, porque ese tema ya se ha delimitado. Simple y llanamente el señor fiscal ha dicho que se opone al CD, mientras lo demás de lo que es la prueba en cuanto al pase laboral y vehicular no ha objetado. En ese sentido, señor magistrado, lo que sí estaba pendiente eran los otros órganos de prueba y las pruebas documentales que la presente causa ha presentado en la defensa técnica, señor juez. Gracias. Bien, en todo caso ya sería precisado en ese sentido. Respecto a los órganos de prueba, sí se ha pronunciado, está en el acto. Bien, a ver, un momentito. Bien, siendo así, se va a emitir la resolución correspondiente. Resolución número 4, Huancayo, 28 de marzo de 2022. Vistos y oídos, estando al ofrecimiento de nuevos medios probatorios por parte de la defensa del acusado y considerando, primero, en la sesión anterior, de fecha 16 de marzo de 2022, la defensa del acusado Krúger Miranda Rosales, abogado Sergio Juvenal de la Cruz Zúñiga, ofreció como nuevos medios probatorios en cuanto al incumplimiento de medidas sanitarias, el informe de tomografía original y el CD que contiene las imágenes de las placas tomográficas del tórax del acusado, emitido por la Clínica Ortega el 2 de marzo de 2022, practicado al acusado Krúger Miranda Rosales, señalando que la pertinencia, conducencia y utilidad, en este caso la pertinencia señala que tiene relación lógica entre el medio probatorio que está ofreciendo y el hecho a probar. La conducencia igualmente señala que es como cuestión de medio para probar el hecho, y finalmente la utilidad en razón a su aptitud probatoria, indicando que en esta tomografía se establece que el acusado no se ha contagiado del virus del COVID y sus pulmones se encuentran en buenas condiciones. No existen secuelas, motivo por el cual no podría propagar ninguna enfermedad. Más aún si el procesado nunca ha salido del país y se cumple con los requisitos del artículo 373, ofrecimiento de nuevo medio probatorio, y se busca la verdad.
Igualmente ofrece el pase de vehículo número V23 respecto al vehículo de placa V40-041 y un pase laboral número B16 de desempeño como funcionario del alcalde del distrito del distrito de Yanacancha, provincia de Chupaca, hasta con un vencimiento del 28 de julio 2021, ha indicado el abogado en la sesión anterior. Y también indica que estaba dentro de los permisos que solicitó al Ministerio del Interior, tiene fecha posterior a la audiencia de control. También señala la pertinencia del documento por cuanto tiene relación con los hechos y permite acreditar si el acusado violó o no las medidas sanitarias impuestas por el gobierno. Asimismo, señala la conducencia del documento, ha sido expedido por autoridad competente y la utilidad señala que es el único que existe y respecto a la contradicción de la acusación. Asimismo, ofrece la defensa del acusado en cuanto al segundo delito de violencia contra los integrantes del grupo familiar, lo siguiente. Declaración del médico forense Uber Gustavo Villarroel Quispe. Señala que declarará sobre la pericia de parte, pericia post facto del 2 de marzo 2022. Igualmente señala la pertinencia, pues tiene relación con los hechos y brindará aporte en el esclarecimiento de los hechos. La conducencia igualmente señala que es idóneo para probar y contradecir los hechos denunciados, ya que se trata de una pericia realizada por un médico forense, y probará que los certificados médicos legales de oficio carecen de contundencia. Igualmente señala la utilidad, que necesite más pruebas que sean idénticas a esta, y ha sido obtenido para contradecir las pericias practicadas a la agraviada. Además acreditará que hay vacíos en cuanto a lo postulado por el médico legal de carga respecto a las lesiones que describen los certificados oficiales. Igualmente ofrece la declaración de la psicóloga forense Ángela Milagrito Sámez López respecto a la pericia post facto de parte sobre la credibilidad del relato relacionado con el peritaje oficial 267-2020 ofrecido por el Ministerio Público. Señala que esta pericia de parte es de fecha 1 y 2 de marzo de 2022, posterior a la audiencia de control de acusación. Como prueba nueva lo ofrece y señala que el argumento fundamental sobre esta pericia es que la pertinencia consiste en que el interrogatorio del perito de parte tiene relación con los hechos y es una profesional de la rama correspondiente que ha emitido esta pericia post facto sobre la credibilidad del relato de la agraviada en el peritaje oficial 267-2020 y está relacionado con la declaración de la agraviada, como lo he indicado. Señala que no existe coherencia en la declaración y respecto a esta credibilidad del relato va a advertir su declaración dicha perito forense, por lo que resulta pertinente, conducente y es conducente porque es idóneo y es legal, y también señala que es útil porque busca acercarnos a la verdad. Segundo, conferido traslado de estos medios probatorios ofrecidos por la defensa del acusado, la señorita fiscal, el señor fiscal, respecto a los nuevos medios probatorios del acusado, señala que respecto a los nuevos medios probatorios del acusado, consistente en el informe tomográfico, si bien es cierto, tendría como resultado que no estuvo contagiado el acusado, no tiene ninguna objeción.
pero sí tiene una objeción respecto al CD que contendría el informe de dicha tomografía y se opone a dicho medio probatorio. Con respecto a los pases laborales, igualmente no tiene objeción, y con respecto a los órganos de prueba de carácter personal consistentes en la declaración del médico perito de parte Uber Gustavo Villarroel Quispe y la perito psicóloga Ángela Milagrito Sánchez López, el representante del Ministerio Público señala que, si bien es cierto, el acusado lo presenta con fecha posterior, debió ser presentado en su momento y en tal sentido no serían idóneos ni pertinentes, más aún cuando señala que son órganos de prueba que se elaboraron en base a las pericias a las pericias oficiales, por lo que solicita que no se admitan estos medios probatorios, habiendo además señalado al Ministerio Público que el acusado señalaba que fueron medios probatorios inadmitidos cuando en realidad no fueron ofrecidos anteriormente. Igualmente señala que la pericia de credibilidad de la psicóloga citada no puede ser admitida como prueba nueva. Tercero, respecto al ofrecimiento de los nuevos probatorios, debemos tener presente la norma invocada por la defensa, que es el artículo 373, inciso 1, donde se indica respecto a la solicitud de nueva prueba que culminó el trámite y si se dispone la continuación del juicio, las partes pueden ofrecer nuevos medios de prueba. Solo se admitirán aquellos que las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación. Segundo inciso, excepcionalmente las partes podrán reiterar el ofrecimiento de medios de prueba inadmitidos en la audiencia de control, para lo cual se requiere especial argumentación de las partes. El juez decidirá en ese mismo acto previo traslado o pedido de las demás partes. Inciso 3, la resolución no es recurrible. Cuarto, considerando. Siendo así, se advierte que con respecto a las documentales ofrecidas, respecto al incumplimiento de medidas sanitarias, el informe de tomografía, estando a lo expuesto, teniendo en cuenta que está relacionado con el contagio o no del virus, tendría relación con los hechos del incumplimiento de medidas sanitarias, por lo que sería pertinente y resulta admisible. Con respecto al CD que contiene las imágenes de las placas tomográficas del tórax del acusado, existiendo ya el informe, resulta innecesario, por lo que debe inadmitirse el CD indicado. Con relación a los pases, el pase personal y el pase vehicular, indicados por la defensa del acusado, también tienen relación con el incumplimiento de las medidas sanitarias a efectos de que sean oportunamente valorados estos medios probatorios, y no habiendo oposición del Ministerio Público respecto a estos documentos, también deben ser admitidos. Respecto a los órganos de prueba, la declaración del médico forense Uber Gustavo Villarroel Quispe, no obstante que la pericia post facto que elabora dicho médico cirujano Villarroel Quispe tiene como fecha
conforme a lo indicado por la defensa del acusado, 2 de marzo del 2022, es decir, fecha posterior a la audiencia de control de acusación, la misma que tuvo lugar, audiencia de control de acusación que se llevó a cabo con fecha 2 de noviembre de 2021. No obstante que este documento o esta pericia post facto tiene fecha posterior, debe tenerse en cuenta que el requisito es que se admiten solamente aquellos medios probatorios de los que se han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control. Se trata de documentos de los cuales se ha tenido conocimiento con fecha posterior a la audiencia de control. La norma no señala que sean documentos que se han elaborado con fecha posterior a la audiencia de control. En este caso, no es que este documento haya tenido conocimiento con fecha posterior, sino que se ha elaborado con fecha posterior, que es un tema diferente al que se consigna en el artículo 373 como requisito para su admisión, por lo que debe ser inadmitido. Igualmente, con respecto a la declaración de la psicóloga forense Ángela Milagritos Ames, similar argumentación tiene la defensa, que es posterior a la audiencia de control de acusación. Y igualmente se hace la precisión que el artículo 373 indica que solo se admiten los medios probatorios de los que se hubiera tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación. En este caso, la pericia de parte de la psicóloga indicada no es un documento del que se haya tenido conocimiento con fecha posterior al control de acusación, sino que ha sido elaborado con fecha posterior al control de acusación, que es diferente a que se haya tomado conocimiento con fecha posterior, por lo que tampoco cumple el requisito de admisibilidad señalado en el 373 del Código Procesal Penal, por lo que también debe ser inadmitido. Siendo así, teniendo en cuenta lo expuesto y lo taxativamente señalado por el artículo 373 del Código Procesal Penal, se resuelve, primero, declarar inadmisibles los órganos de prueba de carácter personal ofrecidos por la defensa del acusado, consistentes en la declaración del perito médico forense Uber Gustavo Villarroel Quispe respecto a la pericia de parte post facto que ha realizado en relación a los certificados médicos legales de oficio admitidos en este proceso. Asimismo, se declara inadmisible la pericia sobre credibilidad del relato elaborado por la psicóloga Ángela Milagritos Ames López, perito de parte, ofrecido por la defensa del acusado, respecto también a la pericia oficial y a la credibilidad del relato de la agraviada contenido en dicha pericia. Por otro lado, se admite el pase de vehículos V3 para vehículos de placa de rodaje vehículos de placa de rodaje W4O-041, con vencimiento al 28 de julio. Asimismo, se admite el pase personal número B16, con vencimiento el 28 de julio, otorgado ambos pases con relación al acusado Krüger Miranda Rosales. Asimismo, se inadmite el CD que contiene el informe que ya está contenido en el informe tomográfico. Y se admite el informe tomográfico
El informe de tomografía expedido al acusado Krüger Miranda Rosales, con fecha 2 de marzo de 2022. Bien, habiendo emitido la resolución correspondiente y teniendo en cuenta que la resolución en este caso no es recurrible conforme a lo señalado en el inciso 3 del artículo 373, vamos a continuar con la audiencia de acuerdo a su estado. No sin antes, señor magistrado, permítame hacer uso de la palabra. Sí. Las pruebas inadmitidas tiene que dejarse como constancia a fin de que esta parte procesal pueda elevar y ser valorada en su momento, ya sea como prueba de oficio o también como lo puede evaluar el superior recurrente. En ese sentido, señor magistrado, dejamos constancia. ¿El Ministerio Público algo que acotar al respecto? Sí, señor juez, estando al 373 del Código Procesal, numeral 3, esta resolución no es recurrible, señor juez. Solo eso, señor juez. Bien. Bien, entonces vamos a continuar de acuerdo a su estado. Vamos a ingresar a la actuación probatoria. Un momentito. Sí, ingresamos a la actuación probatoria y para lo cual se pregunta al acusado Krüger Miranda Rosales si va a declarar en este acto. Consulte con su abogado. Un minuto, señor magistrado, para conferenciar con mi cliente. Sí, sí, adelante. Bien, señor juez, voy a hacer la declaración posteriormente. Bien, estando lo indicado por el acusado, Krüger Miranda Rosales, en el sentido de que va a declarar posteriormente, siendo su derecho declarar en la estación correspondiente, vamos a empezar con la actuación propiamente dicha de los medios probatorios admitidos. En este caso se advierte del auto de enjuiciamiento que se ha admitido como medios de prueba del Ministerio Público, la testimonial de la agraviada Elvia Viani Lozano Inga está presente, y la declaración testimonial de Rubén Orellana Yauri, Antonio Quino Barrios. De acuerdo a la plataforma virtual, está presente solamente la testigo agraviada Elvia Viani Lozano Inga, ¿verdad? Doctor Oblita, si me permite la palabra, por favor. Sí, doctor, adelante. Doctor, el testigo Rubén Orellana Yauri también está acá en las oficinas de la Defensa Pública
Y yo respetuosamente solicitaría que se comience con su declaración del señor, en razón de que nosotros hemos hecho un esfuerzo en conseguirle al señor porque él trabaja en Chincha y solamente ha venido a visitar a su familia y ha quedado por el paro de transportistas, si no, no estaría. Yo solicitaría, ¿verdad?, con un sumo respeto, que se comience con la declaración de este testigo, doctor, y postergaríamos, aunque sea para luego, la declaración de mi patrocinada, la señora Elvia Vial. Bien, Va estando a al ser muy pedido difícil del... Sí, al testigo. bien, señor abogado. Estando al pedido del abogado defensor público de víctimas de la parte agraviada, en el sentido de que se recabe la declaración de Rubén Orellana Yauri, que se encuentra presente en ese despacho, habiendo procurado su concurrencia, solicita que se recabe su declaración en este acto. Se confiere traslado al Ministerio Público, ya que es un órgano de prueba de dicha parte. Señor fiscal. Sí, señor juez, hemos escuchado atentamente los vertidos por la defensa técnica de la agraviada, el doctor Manuel Chuquín. No tenemos oposición, señor juez, y más aún de que es razonable tomar su declaración en este momento, puesto como lo ha expuesto el doctor Manuel Chuquín, el testigo trabaja en la ciudad de Chincha, tengo entendido, como acaba de decirlo, señor juez. Entonces no tenemos ninguna oposición de comenzar con el testigo Rubén Orellana Yauri, señor juez. Bien, igualmente se confiere traslado al abogado del acusado. ¿Cuál es su opinión? Solamente que el señor Manuel Chuquín va a asesorarlo también al testigo. No, doctor, soy abogado nomás de la agraviada y abogado del testigo. Ah, ya, muy amable, gracias entonces. Solamente ha coadyuvado para su concurrencia y está señalando que se encuentra de paso y se ha quedado por el problema del transporte. Ya, no, no hay ningún problema, señor juez, no hay problema. Esta Bien. parte no tiene opción. Bien, entonces vamos a pedir al doctor de la defensa de víctimas que pase el testigo Rubén Orellana Yauri y espere en otro ambiente fuera del ambiente donde va a declarar el testigo, la testigo agraviada. En este caso, la señora Elvia Viani Lozano Inga. Doctor Chuquín, que espere en otro ambiente, por favor. A ver, nos ayuda Ya, en eso. doctor. Sí, ya le retiré de mi oficina a la doctora Vial. Ya. A ver, el señor Rubén Orellana Yauri, ¿me escucha? Sí, doctor. Buenas tardes. Díganos su nombre completo, por favor. Rubén Orellana Yauri. Su DNI, 1997-3386. su domicilio, El domicilio legal es en la calle La Victoria, sin número, lote 34, del barrio Miloalma, Buenos Aires, Chupaca. ¿cómo se llama el barrio? No lo escuché bien. Del barrio Buenos Aires, el sector Miloalma. Lote 34, dijo, ¿no? Sí, doctor. Eso pertenece al distrito y provincia de Chupaca. Chupaca. Bien, ¿cuántos años tiene, señor Orellana? 49 años de edad. ¿Su estado civil? Pasado. ¿Su ocupación? Conductor. ¿Su grado de instrucción? Quinto secundaria. ¿Cuál es su religión? Católico.
Bien, antes de tomar el juramento, le pregunto si usted tiene alguna relación de parentesco, amistad o enemistad con el señor Kruger Miranda Rosales. Bueno, ningún grado de parentesco, una amistad que hasta antes que suscite el problema nos conocíamos y nos relacionamos como amigos. Más allá no tengo nada. ¿Lo conoce como amigo? Sí, Bien. ¿Alguna relación de parentesco, amistad o enemistad con la señora Elvia Viani Lozano Inga? como digo, con relación a parentesco, ninguna. Es una vecina que aquel entonces vivía al lado de mi casa y como ocurrió las cosas, ha fallecido su mamá, desde aquel tiempo yo le miraba como una vecina y como yo ya soy persona mayor, como de repente como una hija de repente cercana porque estaba al lado de la casa y no tenía una familia cercana, ¿no? Especialmente con mi esposa. Ya, pero no tiene una relación de vínculo consanguíneo. Con sanguíneo ninguna. Bien. Permítame tomarle el juramento de ley. Levante la mano derecha. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad a las preguntas que le vamos a formular en esta audiencia? Sí, doctor. Sí, juro. Bien, en caso de faltar a la verdad, usted puede ser denunciado por delito de falso testimonio en juicio, sancionado por el artículo 409 del Código Penal, con pena de cárcel. Bien, gracias por bajar la mano. El señor fiscal le va a interrogar, también le va a interrogar el abogado del acusado y las demás partes procesales. Se le hace la indicación de que en caso de que usted escuche la palabra objeción, no conteste. Si hay alguna pregunta que no le entiende, puede pedir que le repitan o le expliquen. Y usted puede declarar respecto a los hechos que sabe o conoce. Y si no conoce, igualmente puede indicarlo. Bien, el señor fiscal puede proceder al interrogatorio del testigo Rubén Orellana Yauri. Con su venia, señor juez. Señor testigo Rubén Orellana Yauri, buenas tardes. Díganos, ¿dónde labora usted en la actualidad? En la actualidad yo trabajo en la empresa Miner Cobre, en la localidad de Lucanas, la provincia de Lucanas, del distrito de Otoca, en la unidad minera Chavincha. ¿Eso es acá en Junín? No, pertenece a la región Ayacucho. Señor Orellana, díganos, ¿usted conoce al señor Kruger Miranda Rosales? Yo lo conozco ahorita y lo conocí hasta antes de que ocurriera el suceso, cuando vino a visitar a la señorita Viani Lozano. Inclusive compartimos un momento de un almuerzo y esas cosas. En ahí lo conocí al señor Kruger Miranda. ¿Usted conoce a la señora Elvia Viani Lozano Inga? Lo conocí desde el momento que hice la construcción de mi casa en el determinado barrio. Ella vivía ya en la casa de su tía. Yo ya llegué a vivir después que ocurrió ella, en ahí lo conocí y desde aquel momento formamos ya una amistad con ella. ¿Puede usted indicarnos dónde queda la casa de la señora Elvia Viani Lozano Inga? ¿A 3 cuadras, 4 cuadras, 5 cuadras de su casa? Disculpen, ¿puede repetir la pregunta o un poquito elevar ¿Nos puede el indicar volumen? dónde vive o dónde vivía la señora Elvia Viani Lozano Inga? ¿Dónde vivía? O sea que ella vivía al costado de mi casa, es una vecina que vivía.
al costado de su casa, ¿no? ¿Nos puede dar la dirección exacta de su casa? Mi casa queda en la calle La Victoria, lote 34 del barrio Miloalma. Pertenece al sector Miloalma, pertenece al barrio Buenos Aires, Chupaca. ¿Puede usted indicarnos qué habría sucedido el día 16 de julio de Bueno, el 16 de julio, el 16 de julio de 2020, al promediar la medianoche, yo estaba durmiendo, en la cual, como digo, a medianoche sentí como especie de un choque, una bomba, un sonido fuerte fuera de mi casa, un impacto fuerte que donde ¡pum! Sonó la pared o la puerta, ¿no? Entonces yo, como estaba dormido, me desperté asustado, en la cual estaba con mi esposa y le digo, ¿qué estará pasando? Parece que, no sé, un susto de un ataque o algo que nos está ocurriendo. Entonces yo me desperté asustado, subí al segundo piso después de ponerme las sandalias, todo eso, salí a agüitar por el segundo piso. Entonces agüité con miedo, porque uno siempre tiene miedo. Entonces agüité por la ventana y no había nada afuera. Por lo tanto, regresé a donde está al dormitorio, le digo a mi esposa que parece que no hay nada, ¿qué estará pasando? Entonces, estábamos conversando en ahí unos 4 a 5 minutos, escuché nuevamente ya el forcejeo a la puerta de la vecina, de donde estaba viviendo Vianney, donde pum, pum, un fuerte sonido. Entonces yo salgo hacia la puerta, a guaitar, entonces aguaito hacia la puerta del forcejeo y era el señor Cruel Miranda, yo lo reconocí y le digo todavía, como ya le conocía, hoy, ¿qué está pasando? Una palabra que le dije, no sé qué me respondió porque yo no entendí, no sé, no hay nada contigo, o no sé qué pasa contigo, no sé. No. Yo me quedé en ahí, como yo ya sabía que entre ellos había una relación de convivencia, el señor ya venía a la casa constantemente de la señorita y era su enamorada o ya su novia. Entonces, bueno, yo ¿qué tengo que hacer o qué tengo que meterme en esos asuntos? Me regresé a la casa, adentro al dormitorio. En ese instante a mi esposa le digo, ha venido Kruger, está mareado, está forcejeando la puerta y está en ahí. Entonces en ahí estamos conversando con mi esposa, ya nos habíamos despertado. No pasó será pues unos 10 minutos, 8, el señor ya había ingresado adentro y escucho unas palabras de auxilio de mi vecina, ahora que es Vianney, que decía, por favor, auxilio, auxilio. En ese instante, nuevamente yo salgo ya con una aire que está pasando, toda la gente así, llega borracho y hace problema, salí afuera de la casa, ingresé a la casa de la vecina. Cuando ingreso al patio, encuentro al señor Kruger Miranda, que estaba machucado a la señorita Vianney con la rodilla, una de las rodillas, a la altura del estómago, como se llama, o del abdomen, y la otra que está en el piso, una de las manos a la altura del pecho, agarrado el brazo, y la otra como que le daba puñetes o cachetadas, algo así. Y yo, pues, en una palabra, casi ya le dije, no, ya levántate, disculpe la palabra, le dijo, levántate, mierda. Nada más. A mí ganas no me faltaba de repente de ponerle la mano, porque tampoco yo no soy nadie para pelear o para hacer nada. Teníamos que llamar a la policía inmediatamente, porque ya para eso mi esposa había marcado a la policía. Entonces la policía ya tenía conocimiento. Yo vuelvo a llamarle y le dije, en estos momentos vamos a la comisaría y vamos a denunciar este caso, porque esto no puede quedar así. Salimos y en ese instante no estábamos caminando unos 10, 20 pasos, el patrullero se acercaba, yo le indiqué ahí es la casa y el mismo policía le encontró en el patio al señor Kruger Miranda, en la cual ahí ya habían detenido, le enmarrocaron
y se la llevaron a la comisaría. Eso fue que todo yo he visto. En el momento que el señor yo le encontré y le pregunté, ¿qué chucha pasa? ¿Qué tienes? Le pregunté, él nada más hablaba que mi celular, no sé qué sería el celular. Lo habrá perdido, le habrá quitado, no sé qué ocurriría, pero eso es lo que todo he visto, todo lo que sé, y eso puedo mencionar, lo que he visto es esa fecha, doctor. Señor testigo, ¿usted nos puede indicar si el día de los hechos, los cuales usted ya nos ha narrado, sintió algún olor extraño por parte del hoy procesado Krúger Miranda? Objeción, señoría. Una pregunta sugestiva. El señor fiscal está diciendo que si ha sentido o no ha sentido un olor. Le está sugiriendo si ha sentido o no un olor. En ese sentido, solicito, señor juez, que reconduzca su pregunta, el señor fiscal. A ver, un momentito. Hay una objeción. Un momentito, señor testigo, no conteste todavía. La pregunta es si ese día de los hechos sintió un olor extraño el acusado. La objeción, señor abogado, ¿en qué sentido es? ¿Puede precisarlo? Pues es una objeción sugestiva. Le está diciendo al testigo si ha sentido un olor. Él pudiera haber olido o no olido. Le está diciendo que sí ha habido un olor. No, en ese sentido, señor, es sugestivo. Bien, en todo caso, señor fiscal, adecue su pregunta, teniendo en cuenta que es un interrogatorio directo. Sí, señor juez, con su venia. Señor testigo, Rubén Orellana, ¿puede indicarnos si el señor Krúger Miranda, estaba ebrio o no? Objeción, señor juez. Ya contestó que estaba ebrio. Es una pregunta repetitiva, señor juez. Bien, es fundada, en todo caso ya lo ha precisado el testigo, en el sentido de que estaba ebrio. ¿Puede continuar, señor fiscal? Entendemos, señor juez. Señor testigo, ¿qué acciones realizó usted al momento de ver al señor Krúger golpeando a la señora Elvia Viani Lozano? Objeción, señor juez, sugestiva. Le voy a decir y lo voy a explicar por qué. Le está sugiriendo al señor si ha hecho algo o no ha hecho algo. En ese sentido, señor juez, solicito que al señor fiscal reconduzca su pregunta. A ver, un momento. Le ha señalado si respecto a las acciones que realizó cuando vio a la persona golpeando, porque esa pregunta tiene relación con lo que ya le ha indicado el testigo al señor fiscal. En todo caso, está encaminada a una precisión respecto a dicho acto, porque ya el testigo había dicho que le estaba golpeando con el puño o cachetada, entonces es un punto que sí está relacionado con lo que ya declaró el testigo y nos va a permitir esclarecer mejor este punto. En tal caso, yo sostengo reposición, señor juez. En tal caso, que reformule la pregunta y dé inicio a esa pregunta en relación al hecho, porque si el señor ha dicho... Señor, todavía no se ha resuelto y usted está formando reposición. Le pido un poco más de respeto, señor. No se ha resuelto la objeción. Y usted ya está formando reposición. Le vamos a llamar la atención, por favor. Adecue su conducta a los deberes de probidad, lealtad y buena fe. No se le escucha bien, señor juez, por eso le digo, no le escucho bien. Bien, justamente estábamos por señalar que en todo caso el señor fiscal reformule y usted ya está señalando otra cosa respecto a la reposición. Señor fiscal, reformule su pregunta. Con su venia, señor juez. Señor testigo Rubén Orellana, indíquenos, ¿qué hizo usted cuando vio al señor Krúger golpeando a la señora Elvia? Objeción, señor juez. Objeción por pregunta repetitiva. Permítame fundamentarlo. El señor ya dijo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ya contestó el señor testigo, señor juez. Que reformule el señor fiscal. A ver, esa parte que dijo que lo vio forcejeando y vio que le estaba... hasta esa parte un momentito.
Llega borracho, hace problemas, ingreso, encuentro. La tenía sujetada, la rodilla en el abdomen, y con la otra le tiraba puñetes, cachetadas. Ya, y la pregunta es, ¿qué hizo usted cuando vio al señor golpeando? Es una pregunta que todavía no ha formulado. Esta pregunta sería, en todo caso, la que continúa a la pregunta anterior, porque el señor ha señalado que sí le estaba golpeando y le está preguntando al testigo qué cosa hizo ante esa situación. Señor juez, el señor testigo dijo que utilizó una mala palabra y le dijo que se retirara en ese sentido, algo así dijo el señor testigo. Eso es lo que hizo el testigo. ¿Qué más hizo ese testigo? Por eso digo que es una pregunta repetitiva, el señor ya lo dijo. ¿En qué sentido quiere que se exprese o que se ratifique o explique el señor testigo, el señor fiscal? Porque ya dijo, y utilizó una mala palabra, una palabra antisonante el señor testigo. A ver, un momento. Ya, el testigo le dijo, levántate, qué chucha pasa, bueno, con esas palabras, ¿no? Y no le faltaba ganas para golpearlo, pero y en ese momento llamaron a la policía. Sí, ha señalado lo que había hecho el acusado, el testigo. En todo caso, al testigo le vamos a pedir que sea más preciso en su declaración a efectos de que no haya necesidad, digamos, de alguna aclaración o objeción al respecto. Señor testigo, si es que puede ser preciso, es importante para el esclarecimiento de los hechos. Continúe, señor fiscal. Por su venia, señor juez. Señor testigo, ¿usted pudo observar el día de los hechos cuántos policías o efectivos policiales llegaron al llamado de su esposa? A las casas, cuando vino el ocurrido, vinieron Objeción, dos señor efectivos juez. de la policía. Objeción, señor juez. Objeción por pregunta mutilada. Y le voy a decir por qué. Lo sustento, señor juez. El señor fiscal le está poniendo la... Señor abogado, ya ha respondido el testigo, en todo caso ya no tendría sentido. Señor fiscal, señor Más bien juez, señor más bien juez, vamos a recordar al testigo que en caso de que escuche la palabra objeción, nos espere para resolver. ¿Alguna cosa más, señor abogado? señor juez, recuerde usted de que acá estamos en la línea es lenta. Cada vez que usted habla está muy lento. Y cada vez que habla el señor fiscal también es lento. O sea, tendría que esperar también usted para que yo pueda responder mi objeción, señor juez. ¿Ya? Ya, el problema es que el testigo ya había respondido. Ya, que responda, señor juez. No, ya el testigo había respondido cuando usted formuló la objeción, por eso le digo, ya no tenía sentido. Ya, pero señor juez, El testigo dijo que había llegado dos policías, eso ya lo había respondido, por eso le decía que era innecesaria ya la objeción. pero señor juez, acá hay un concurso de objeciones. ¿Por qué? Está bien la primera y la segunda sería una respuesta no calificada porque le está preguntando que su esposa le llamó. ¿Qué tiene que ver la esposa? La pregunta es para el señor. Esa es la segunda objeción. En tal caso, la primera no, y la segunda sí. ¿Qué le estoy diciendo? Es una respuesta no calificada. ¿Por qué, señor juez? La objeción viene en eso. Le está preguntando al señor qué hizo su esposa cuando le llamó. Eso está diciendo, señor juez. No, le ha preguntado cuántos policías llegaron al llamado de la policía. No, también le preguntó, ¿y qué hizo usted cuando su esposa le llamó? Eso es lo que dijo el señor fiscal. A eso me refiero, señor juez. En ningún momento de... No, pero el testigo solamente se ha referido a que llegaron dos policías. Entonces, ¿cuál es la respuesta no calificada? No hay una respuesta no calificada, señor No, abogado. señor juez, la pregunta ha sido en dos sentidos. En este sentido, la primera y la segunda de su esposa. Ya, correspondió una. Que siga entonces respondiendo el señor testigo, señor juez. Ya contestó que dijo que vino dos policías. Y ahí quedó, señor juez. Sí, por eso, ahí quedó. Y usted está señalando que hay una respuesta no calificada. No hay otra respuesta, esa es la única. Dos policías, eso es lo que ha dicho. Eso es lo que ha respondido el testigo. Continúe, señor fiscal.
Con su venia, señor juez. Señor testigo, ¿puede usted indicarnos a qué hora exactamente escuchó usted el sonido que dijo usted, o que hizo usted mención? Exactamente en ese instante ni siquiera vi la hora, sería un aproximado de la medianoche, de como las 2:30 a 1. No le puedo dar la hora exacta porque yo no voy a estar viendo la hora, qué hora sí exactamente, doctor. Y ahí debe estar en el parte policial, que yo fui a la comisaría y yo llamé a la policía, qué hora ha sido más o menos. Señor testigo, ¿puede indicarnos usted con qué frecuencia escuchaba usted esas discusiones y esos sonidos? Objeción, señor juez. Pregunta sugestiva. Le está sugiriendo al señor que diga con qué frecuencia. Y la frecuencia no lo puede decir él. O sea, pareciera que mi cliente todo el tiempo tiene conflictos. O sea, la pregunta va, que es sugestiva, señor, le está sugiriendo las frecuencias. Por lo tanto, solicito, señor juez, que el señor fiscal reformule sus preguntas. A ver, siendo un interrogatorio directo, en efecto habría una leve sugerencia, perdón, en la pregunta. ¿Adecue su pregunta, señor fiscal? Su venia, señor juez. Señor juez, sin embargo, también este Ministerio Público solicitaría un adecuado comportamiento frente a su adjudicatura de parte de la defensa técnica del señor abogado de la parte procesal. Vamos a adecuar nuestra pregunta, señor juez, en el siguiente sentido. Señor testigo, ¿puede indicarnos usted cuántas veces miraba, acercarse o ir al señor Krüger Miranda a la casa de su vecina? Objeción, señor juez. Sugestiva, le está diciendo cuántas veces. Hay un tema de cuantificación. Es sugestiva. No puede decir eso el señor juez. El señor fiscal tiene que adecuar sus preguntas a no sugestivas. Por eso, señor juez, le requiero a usted, señor juez, de que al señor fiscal le exhorte a hacer las preguntas como debe ser, en mérito al Estatuto Procesal Penal. Gracias, señor juez. A ver, respecto a las veces que miraba acercarse al testigo, indica el abogado que es una pregunta sugestiva, por cuanto contiene un tema de cuantificación. Si bien es cierto, no es directa la sugerencia, sin embargo, en cuanto a la cuantificación del hecho que se está preguntando, sería necesario que adecue su pregunta, señor fiscal. Sí, señor juez, con su venia, el Ministerio Público quiere establecer cuántas veces iba el señor Krüger Miranda a la casa de su vecino. Eso no puede ser sugestivo, señor juez. Por tanto, nosotros, el Ministerio Público, formulamos la pregunta diciendo: señor Rubén Orellana Ayala, ¿puede indicar cuántas veces usted vio al señor Krüger Miranda en la casa de su vecina? Reiteradamente, señor juez, objeción. Nuevamente está cayendo en lo mismo el señor fiscal. Sugestiva, está cuantificando. ¿Cuántas veces? Solicito, señor juez, que el señor fiscal reconduzca su pregunta. Está cuantificando. El tema no es cuantificar. Bien, está en la misma línea, en efecto, señor fiscal. Señor juez, no estamos sugiriendo que nos digan que fue 1, 2, 3, 4 veces. Queremos saber la versión del testigo. Testigo que estuvo presente el día de los hechos y testigo que queda claramente es vecino de la agraviada Elvia Gianni Lozano Niño. Por eso es que nosotros queremos saber. El señor iba a la casa, el señor procesado, Krüger Miranda,
¿Iba a la casa de su vecino? ¿Cuántas veces? ¿Una vez, dos veces, tres veces? Eso es lo que queremos saber, señor juez. ¿Sí puedo responder? Pregunta todavía, señor. Voy a responder a la pregunta si usted me cayó en varias ocasiones. Atención, El señor juez, no ha hecho Rodríguez- ninguna pregunta el señor fiscal. Está dando un contexto. Él está dando un contexto. No ha hecho ninguna pregunta. En tal caso, el señor testigo todavía que se espere hasta que formule la pregunta el señor fiscal, porque él está contextualizando. En tal caso, señor fiscal o señor juez, hay que exhortarle al señor fiscal a fin de que ya formule su pregunta para que conteste el señor testigo. A ver, el testigo, hay el problema que de repente no hay buen audio, pero el testigo ya ha señalado en varias ocasiones pensando que le está haciendo la pregunta ya anterior. En todo caso, precise su pregunta, señor fiscal. Señor testigo, Rubén Orellana Yaur, en anteriores ocasiones, No le escucho. Señor fiscal, el problema es que ahí se está cortando el audio. ahora, señor juez, pero sí me escuchó el señor testigo Rubén Orellana Yaur. No. ¿Y me podría volver a repetir la pregunta? Disculpe. Cortó el audio. Ah, perfecto. Sí, se está cortando el audio, señor fiscal. A ver, de repente puede mejorar el audio. Señor juez, ¿me permitiría usted salir y entrar nuevamente en la audiencia, por favor? Sí, doctor, por favor, porque se está cortando, entrecortando. Señor juez, dueño. Señor testigo, ¿me escucha usted? Sí, ya. Ahora sí lo escucho. Señor Rubén Orellana Yauri, ¿nos puede indicar, por favor, si usted, después de los hechos, tuvo algún contacto con el señor Kruger Miranda Rosales? No tengo ningún contacto después de los hechos con el señor Cruz Miranda. Eso es todo, señor juez. Bien, el abogado del acusado puede interrogar al testigo. Sí, señor juez, con mucho gusto. Gracias. Díganos, señor testigo, ¿a qué distancia vive usted de la casa de la señora Elvia? Confesión, señor juez. Es su vecino. Un momento, por favor, hay una objeción.
¿Cuál es la objeción, señor fiscal? Señor juez, es una pregunta repetitiva, puesto que el señor testigo ya ha indicado dónde vivía o dónde vive, dónde vive y el lugar donde vive es al lado de la señora. Derecho a réplica, señor juez. A ver, diga, señor abogado. Estoy diciendo, señor juez, a qué distancia. Esa distancia puede estar de su casa al costado. ¿Cuánta es esa distancia? Eso es lo que yo quiero saber. Es muy diferente a lo que está preguntando el señor fiscal. Yo estoy diciendo a qué distancia está la casa, la puerta, en tal caso, de su puerta de él, en tal caso. En todo caso, precíselo en ese sentido, señor abogado, de la puerta de su casa o del lugar de donde estaban ocurriendo los hechos, no sé. Tiene razón usted, señor juez, tiene razón. Ya. Díganos, señor testigo, de la casa donde vive usted, de la puerta principal a la otra puerta de la señora Vivian, ¿a qué distancia se encuentra? Mi casa está al lado de donde vivía, que solamente nos separa ambas paredes, mi pared y su pared de ella. De puerta principal a la otra puerta principal está un aproximado de 5 metros. 5 metros, ya. Usted, en el relato que hizo, nos contó de que usted vio por la ventana, ¿cierto? Sí. Ya. ¿En qué piso está ubicada su ventana? En el segundo piso está ubicado mi ventana hacia la calle. Tengo otros cuartos que está ubicado hacia la parte ya del patio, también que es en el segundo piso. Tengo una azotea para poder ver al patio de la casa de mi vecina, de donde vive la señora Viani. ¿La calle tiene iluminación? Sí. ¿La calle principal tiene iluminación? Sí, justamente a mitad de mi casa, en la otra puerta por donde está cerca la cochera, está un poste de alumbrado público. Ya. Explícanos, para entender, señor testigo. Dice que usted tiene una ventana hacia la calle y otra ventana hacia la casa de la señora, ¿cierto? O sea que hacia el patio de donde podemos ver hacia su patio. Yo tengo una casa construida de 120 metros. Tengo un espacio hacia atrás que lo considero como un patio. También la señora igualito también tiene un patio. Ahí lo veo y nos vemos. Ya. Señor juez, bajo el amparo de la 378.6, esta parte procesal solicita hacer uso de declaraciones previas y refrescamiento de memoria para evidenciar contradicción. En este acto, señor juez, solicito que se me permita mostrar la declaración previa del señor. A ver, señor abogado, indique la declaración, la fecha, ante qué autoridad se ha realizado y qué pregunta específica. Ya. A ver, señor juez, existe una declaración previa ante la policía por el señor ahora testigo. Y quisiera, enmarcado en su pregunta número 5, señor juez, solicito de que se haga para evidenciar declaración de lo que... Señor juez, disculpe que corte, disculpe con su venia, señor juez. ¿Me permite el uso de la palabra, por favor, señor juez? Sí, adelante, doctor. Señor juez, el testigo en ningún momento ha dicho o ha hecho mención de no recordar a la pregunta o al hecho que ha consultado o ha interrogado o ha preguntado el señor abogado. Sería dable este estadio en la técnica de un refrescamiento de memorias. Solo eso. ¿Alguna réplica, señor abogado? Y tiene razón el señor fiscal. Permíteme, señor, reformular en tal caso. ¿Usted se acuerda de su pregunta número 5 en la declaración que hizo ante la Policía Nacional de Chupaca? ¿Usted se acuerda de la pregunta 5? Señor juez, objeción. A ver, un momento, señor abogado. Sí, señor fiscal. Señor juez, la pregunta se basa en que si tiene un recuerdo de una declaración de hace un año, y expresamente en una pregunta número 5, haciendo mención a una pregunta realizada en una sede policial, lo que no tiene nada que ver con
el hecho que estamos haciendo ahora, que es una declaración o una interrogatoria a un testigo de hechos, de sucesos o de cosas que hayan ocurrido que él haya presenciado. Entonces, la pregunta es impertinente, señor. Derecho a réplica, señor juez. Sí, indíquelo. Señor juez, estamos hablando de la misma línea de los hechos. El señor declaró en la policía. ¿Sí? Estoy haciendo mención taxativamente en su pregunta número 5, que tiene relación a los hechos. Fiscalía dice que no, sí tiene relación a los hechos. Finalmente, señor juez, para mí esto me va a servir para de que usted también tenga conocimiento de realmente cómo han sido los hechos. Entonces sí tiene relevancia. Y en tal caso, por eso invoco a usted, señor juez, bajo el amparo de la 378.6, declaraciones previas. Estoy diciendo declaración previa. ¿Y tiene relación con el hecho? Sí, por supuesto que sí tiene relación con el hecho, señor juez. Gracias. Señor fiscal, especifique, ¿usted quiere establecer declaración previa para evidenciar contradicción o para que recuerde, ayuda a memoria del testigo? Señor juez, yo no he establecido una ayuda a memoria, ni mucho menos declaración previa del testigo. No, le estoy preguntando al abogado de la defensa del acusado. ¿Qué es lo que quiere evidenciar? ¿Quiere evidenciar una contradicción o quiere utilizar la declaración previa para refrescar la memoria del testigo? Yo quiero hacer evidenciar contradicción, señor juez. Bien, por eso en todo caso indique, yo le había pedido que indique la autoridad policial ante la que ha declarado y la fecha de la declaración, la pregunta respectiva. Hágale presente o léale la pregunta para que establezca usted la contradicción. ¿Y cuál es la contradicción que va a establecer? Señor juez, en ese sentido tendría que visualizarlo el señor, porque tiene que reconocer su firma y en el acta está la fecha. Y también están los firmantes de los policías. Es por eso, señor juez. En tal caso, si me voy a poner a leer, ya se desnaturalizaría, se va a tener que desnaturalizar el mismo hecho de la evidencia para contradicción. Ese es el tema, señor juez. Por eso, en todo caso, pase usted la Sí, eso, pregunta al testigo, ¿no? O no, al, lo que yo le estoy solicitando es, por favor, señor juez, que me permita mostrarle la declaración para que el señor pueda verificar su firma y la pregunta concisa. Bien, entonces proceda a mostrarle la pregunta correspondiente y la declaración. Ya, exactamente. Gracias, señor juez. Señor juez, con su venia, ¿me permite usted el uso de la palabra? Sí, señor fiscal, adelante. Señor juez, para realizar la técnica a la que hace mención la defensa técnica del hoy procesado, empero, tendría que formular una pregunta. El señor testigo es quien tendría que darnos que no recuerda esa pregunta o ese hecho o la respuesta que dice, o la que tendría que darle al testigo. Hecho que no se ve en el presente interrogatorio, o no se ha podido entender cuál es la pregunta a la que hace mención, o qué hace mención la defensa técnica del procesado, señor. Bien, señor fiscal, entiendo que el abogado, cuando indica que quiere establecer contradicción, se va a referir a una pregunta que ya ha respondido el testigo. Si no fuera así, estaríamos en todo caso fuera de contexto. Señor abogado, precíselo. Señor juez, ya, justamente lo que usted ha dicho. El señor en un inicio, volviendo a sus preguntas anteriores, sus respuestas anteriores, dijo que escuchó una explosión, ¿cierto? Un sonido fuerte, no sabe si es pared o si no es puerta. Eso es lo que dijo el señor. En mérito a eso, señor juez, la pregunta de la defensa técnica va en ese sentido, señor juez. Bien, a ver, de una vez establezca cuál es la contradicción en todo caso respecto a una declaración que ya virtió el testigo. Señor juez, permíteme primero si es que se puede ver en mi pantalla lo que estoy mostrando. ¿Se puede ver, señor juez? Tendría que acercarlo un poco porque está muy alejado. Señor testigo, ¿logra ver, por favor, el acta de declaración testimonial que dice? Sí. Ya. Señor, usted mira acá la fecha, 16 horas, 16 de julio, ¿cierto?
Ya no hay problema, sí. Sí, ya, muy bien, señor juez. Soy en audiencia. Aunque sea aplázalo un poco más tarde, porque me están esperando para la otra audiencia también. A ver, señor, ¿reconoce usted su firma? ¿Esta es su firma? Sí, es el mismo. Ya, señor. Vamos a la pregunta, señor, por favor. Le voy a preguntar. Lea usted para que diga, precise al número 5, por favor, lea usted. Para que diga. Señor juez, parece que al señor testigo están ayudándole en su declaración ahí el señor Chuquín. Le voy a agradecer que por favor se limite. Sí, se conoce conocimientos vecinos. Señor testigo, ¿hay alguien ahí en ese ambiente donde usted se encuentra? Ahorita no, el señor está a una cierta distancia. O que En efecto, se se lo ve retire. solo al testigo. En todo caso, señor testigo, se le recomienda que responda directamente las preguntas y como ya se le dijo, si no entendió, puede decir que le repitan, pero no puede consultar con ninguna persona para su declaración, es personalísima. No, disculpe. No estoy preguntando, Bien. solamente estoy leyendo donde menciona el abogado, me dice el número 5, en la cual estoy Bien, leyendo, sí. dice, para que diga, precise cómo tomó conocimiento que su vecina Elvia Viani Lozano, de 28 años, se encontraba siendo agredida, dicen ahí, o qué, ¿eso es lo que voy a responder o cuál es el que voy a responder? Lea, señor, por favor, lea su respuesta. Lea su respuesta. Digo que cuando me encontraba en el domicilio descansando, Para escucho un fuerte sonido como una explosión. No se le escucha más, señor testigo. Ya, como le vuelvo a decir, estoy leyendo lo que he declarado y lo que estoy volviendo a declarar, ahorita lo que me están preguntando. Y lo voy a Bien. volver a hablar de la misma manera. De repente no será con las mismas palabras que dije en la primera vez, Señor pero juez, el estoy... testigo se está explayando, señor juez. Lo que la pregunta concreta es, señor, que lea su pregunta y su respuesta, nada más, para yo hacerle la siguiente, la pregunta que corresponda. No se explaye más, señor testigo. Simplemente Ya lea. leyó, señor testigo, leyó la pregunta que le está indicando. La pregunta 5 era, ¿no, señor abogado? Sí, doctor, la pregunta 5 y su respuesta. Si Ya, ya lo leyó para formularle la pregunta. ¿ya lo tiene, señor testigo, la pregunta 5 y su respuesta? Sí, lo estoy leyendo, doctor. Bien, a ver, le pediría al abogado de la defensa si puede concluir porque tengo otra audiencia, me están esperando. Ya, señor juez. Bueno, a su pregunta, Espero que... ya lo leyó, ¿cierto? Sí, Bueno, espero que... Buena pregunta. ya. Cuando declaró lo hizo de forma libre y espontánea, señor testigo. Sí, sí, doctor. Ya. Donde sea puedo aclarar la misma con la verdad, donde sea voy a ir. Señor testigo, por favor, le voy a agradecer con mucho respeto que usted se merece. Conteste simplemente la pregunta en base a ese término. No se explaye mucho, por favor, le voy a agradecer. En su respuesta dijo que usted no vio a nadie, ¿cierto? En mi respuesta le voy a volver a ¿Sí o no, mencionar. señor? Díganos sí o no. En su respuesta dijo que no vio a nadie. Díganos sí o no. En el primer momento, cuando Díganos sí o no, señor. Díganos sí o no. No se explaye. ¿En qué tipo de respuesta y a qué pregunta me está diciendo? A las 5 ¿Qué de le la voy a tarde. preguntar sí o no? Señor juez, por favor, voy a solicitar a usted que ponga orden en este sentido porque el testigo está siendo hostil. Él ha leído la pregunta y también ha leído su respuesta. Yo le estoy preguntando en base a pregunta y respuesta. Repito, señor.
A ver, señor Disculpe, abogado, tiene que precisarle usted cuál es la contradicción que quiere establecer. Quiero que sea Voy a muy llegar a ese preciso. punto, señor juez. Voy a llegar a ese punto. Voy a llegar a ese punto, señor juez. No me está respondiendo lo que yo ¿Permite estoy usted preguntando. el uso de la palabra, señor juez? A ver, en orden, por favor. Sí, señor fiscal. Señor juez, entendemos la tarea y la posición de la defensa técnica del hoy procesado. Sin embargo, también pedimos el respeto al señor testigo y también el respeto a su adjudicatura, señor juez, estando a... No puede tampoco estar alzando la voz el señor abogado, porque nosotros lo escuchamos y escuchamos perfectamente cada una de sus preguntas. A todo, señor juez. Señor magistrado, acá el señor fiscal está tratando de ver que el abogado defensor está faltándole respeto a su judicatura. No es así. Es el ritmo y es el verbo y es el baboz que tiene el señor abogado acá presente. Y yo le estoy preguntando, yo en ningún momento le estoy faltando respeto al señor testigo y mucho menos a su judicatura, señor juez. Le estoy preguntando, ¿qué es lo que vio? Usted dijo que no vio nadie. Eso es lo que le he preguntado. Conteste sí o no. No me responde. Y el señor se está explayando. Ese es... A ver, señor abogado, esta pregunta también ya la formulaba Por eso anteriormente. usted no me ha respondido, señor juez, no me ha respondido. Entonces seguirá a la siguiente pregunta. Esa pregunta, señor abogado, ya le dijo que en un primer momento no vio nada y después recién se percató lo que pasaba. Estoy sentando bases, señor juez, para hacer mi pregunta. Por eso estoy Por diciendo, eso, señor señor, juez. usted ha dicho que va a establecer una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Ahí viene la contradicción, señor juez. Mire usted, el señor... Ya, ahí voy, señor juez, ahí voy. El señor dijo, escuchó, dice ahí en su respuesta, dice, escuchó una explosión, un sonido. Y la pregunta viene, díganos, señor, díganos, ¿nos puede explicar o hacer una diferencia? ¿Cómo es ese sonido de una patada y un cabezazo a la puerta? Porque usted escuchó, no dijo que vio. Díganos, señor. Señor abogado, ¿usted va a establecer contradicción o va a preguntar? Usted dijo que iba a establecer una contradicción. Señor juez, esa es la contradicción. Usted mire, fíjese en la respuesta número 6. La contradicción viene en esta. El señor dijo, escuchó, dice, patear la puerta y dar de cabezazos. Esa es la contradicción, señor juez. Él no dijo que vio. Escuchó. Discúlpame, señor juez. En ningún momento en mi declaración dije, escuché patadas ni cabezazos. Así dice el señor juez. Bueno, se está contradiciendo. Esa es la contradicción, señor juez. Lea usted la respuesta 6. Ahí está la contradicción. En ese sentido, señor juez, dejó sentada la base que el señor dijo que no. En este sentido, señor, que dejó constancia. La siguiente pregunta, señor juez. A ver, para concluir, por favor. Señor, vamos a terminar con esto. Por favor, señor juez, termina, porque no dice que el señor ya no va a volver acá. Le voy a agradecer, señor magistrado, que hay que hacer 5 preguntitas más. Por eso estamos aquí todavía, porque yo debería haber terminado la audiencia. Continúe de una vez. ¿Es cierto, señor, para que nos diga, es cierto que la rodilla del señor Kruger se encontraba en el abdomen de la señora? Pregunta repetitiva, señor juez. Objeción. Ya contestó, señor juez, dijo sí. Ya contestó. Sí, ya contestó, ya dijo que sí, también lo había preguntado ya anteriormente y había respondido. A ver, ¿alguna pregunta más que no se haya hecho? Señor abogado, por favor. ¿Cuándo es que ingresa a la vivienda de la señora Elvia? ¿Cuándo es? ¿O cuántas veces, mejor dicho, perdón? ¿Cuántas veces ingresó a la vivienda de la señora? Señor juez, objeción. Adelante, a ver, un momentito, señor testigo. Díganos, señor fiscal. Señor juez, la defensa técnica estableció una pregunta nada concreta, pues dice que cuántas veces quién o qué. No indica quién hace referencia. No da referencia de nada. Señor juez, estoy preguntando cuántas veces ingresó a la vivienda de la señora Elvia. Esa es la pregunta. No es que yo no esté ambigua, esa es la pregunta. ¿Cuántas veces? A ver, señor abogado, sea preciso. ¿Cuántas veces? ¿Cuándo? ¿Quién? El señor testigo, señor juez, ¿a quién le estamos preguntando? Le estamos preguntando al testigo, el testigo. ¿Cuántas veces ingresó a la vivienda de la señora Elvia? Sea preciso, por favor. No sé cuánto más preciso podría ser, señor juez. ¿Qué más le pregunto? ¿Cuántas veces ingresó a la vivienda de la señora Elvia el día de los hechos?
Que me diga uno, que me diga Yo dos. acabo de decir el día de los hechos. Anteriormente no había señalado el día de los hechos. Ujú. El testigo puede preguntar, le está preguntando cuántas veces ingresó usted a la vivienda de la agraviada el día de los hechos. ¿Puedo contestar? Ingreso cuando escucho la palabra que estaba pidiendo auxilio. Eso que entro por... Esa vez ingreso a la casa de la señora Diana. Ya. Siguiente pregunta, señor. ¿Desde cuándo son amigos con la señora Elvia? ¿Cuánto tiempo? Ya le dije en mi versión anterior, desde cuando yo construí mi casa, a ella ya lo encontré viviendo en la casa donde vivía ella. ¿Qué grado de amistad tiene usted? ¿Cómo dice? ¿Qué grado de amistad tiene usted con ella? Para mí es una vecina. Desde que falleció su mamita, viene a ser como un poquito, una amistad un poquito más cercana, nada más. Más allá no tengo otro. Ya. Eso sería todo, señor juez. Gracias. ¿Alguna repregunta del Ministerio Público o del propio abogado? No, ninguna, señor juez. Pregunta más, señor. Una pregunta más. No, mejor ahí nomás, señor juez. Retiro. Ahí nomás. Retiro. Bien. Este despacho no va a formular preguntas, por cuanto yo creo que ya han preguntado bastante las partes procesales. En vista de que tengo otra audiencia del colegiado en el expediente 72-2020, que ya están esperando, se suspende la audiencia para continuar a la fecha que nos va a indicar la especialista de audiencias. Doctor, para el día 7 de abril a las 10 de la mañana. Sí, a ver, permítame un momento. ¿Puede ser en la tarde, a las 2 de la tarde? Sí, doctor, está libre la agenda en horario de la tarde. Bien, ¿algún inconveniente para continuar el 7 de abril a las 2 de la tarde? Ninguna, señor juez, por esta parte, y solamente con la venia de usted, señor juez, por favor que nos remitan a nuestro correo la audiencia de la vez pasada y esta audiencia, señor juez, muchísimas gracias. Y ordene usted, gracias. Señor fiscal, ¿algún inconveniente para continuar el 7 de abril, 2 de la tarde? No, ninguna, señor juez. El abogado de la parte agraviada. Ninguna, señor Tampoco, magistrado. Bien, en ese sentido se suspende la audiencia para continuar el 7 de abril 2022 a las 2 de la tarde. En esa sesión se dispone para esa sesión la notificación o la concurrencia de la agraviada Elvia Viani Lozano Inga, presente en este acto, a efecto de su interrogatorio. Asimismo se dispone la concurrencia del testigo Antonio Aquino Barrios. El apercibimiento de ordenar su conducción compulsiva en caso de que sea notificado si no concurran. El acusado Kruger Miranda Rosales queda notificado en este acto para que concurra a dicha continuación de audiencia con el apercibimiento de ser declarado reo contumaz y ordenar su captura y conducción compulsiva en caso de inconcurrencia. Con ello hemos concluido con esta sesión. Muchas gracias por su concurrencia. Buenas tardes. Señor juez, por favor, ordene que nos remitan el audio y video, por favor, señor juez. Es muy difícil hacer los trámites ahí porque no nos dan a su tiempo oportuno. Gracias, señor juez. Bien, remítase la copia de los audios a las partes procesales para los fines pertinentes. Gracias, señor juez. Hasta luego.